Muy buenas tardes, hermanos. Qué bendición tan grande poder estar un miércoles más reunido a cada uno de nuestros hogares. Y quería agradecer a los hermanos que han participado en la reunión de los miércoles, que fue de mucha bendición para mi vida. Y bueno, espero que sean para ustedes también. Y bueno, quería compartir un versículo que está en Salmos 9, del 1 al 2. Y la palabra de Dios dice así: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Qué lindo salmo, ¿no? Para poder estar meditando y poder estar reflexionando lo que el salmista está hablando. Bueno, vamos a estar orando para encomendar la reunión. Oramos. Padre Santo, bendito Señor, gracias por un día más. Gracias, Señor, que podemos estar aquí reunidos cada uno de nuestros hogares. Pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo, que tú estés tomando al control de tus manos, Señor, lo que podamos estar trabajando en este día, Señor. Pedimos por los hermanos que han trabajado, Señor, que están preparando las músicas, están preparando, Señor, el devocional, Señor, por esta noche. Te pedimos que tú les bendigas, que tú les des la sabiduría a cada uno de ellos, Señor, y que puedas tomar esta reunión en tus manos, Señor, como los fragantes. Te pedimos, Señor, por los músicos y te pedimos por el versículo que va a compartir el hermano, y te pedimos que tú estés bendiciendo a cada uno de nosotros. Pedimos por los hermanos mayores, pedimos por nuestro pastor, su familia, por cada familia que está pasando prueba, dificultad, Señor, que tú les bendiga grandemente. Te agradecemos, Señor, y te pedimos todo en el dulce nombre de Jesús, Padre Salvador. Amén. Bueno, hermanos, que tengan una buena noche, que la reunión sea de mucha bendición, y el Señor les bendiga mucho. Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Muy buenas noches, ¿cómo están, amada iglesia? Imagino que deben estar extrañando muchísimo nuestras reuniones de oración, manera presencial como hacíamos habitualmente, reuniéndonos en el templo, en nuestra iglesia física que el Señor nos otorgó, viéndonos cara a cara, charlando, abrazándonos, dándonos besos, estando ahí todos juntos. Cuánto extrañamos eso, y sé que ustedes lo extrañan muchísimo. Pero no se olviden que seguimos siendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y que a pesar de no estar congregados como quisiéramos, seguimos sirviéndole y debemos adorarle con nuestro corazón. Ahora desde nuestros hogares, cantando con todo nuestro corazón, no con la voz más bajita, por supuesto que no, debemos cantar con nuestra voz, tampoco para que los vecinos se quejen, pero no les vendría mal escuchar algunas alabanzas, de poder seguir orando los unos por los otros, agradeciendo a nuestro Señor como lo hacíamos cada miércoles por las innumerables bendiciones que Él derrama sobre sus hijos. Es un Dios rico en misericordia. Y cuántas bendiciones hemos visto que Él va derramando en cada uno de sus hijos, y como hemos visto cada día eso. Y también pidiéndole, porque el Señor nos llama a que estemos pidiendo, a que estemos elevando pedidos a su santo templo. Y el privilegio de poder tener comunión con el Señor. Que a través de la obra de su Hijo en la cruz, el templo se rasgó en dos. Y ahora tenemos acceso directo con nuestro Padre Celestial, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que si nos arrodillamos y pedimos ante Él, Él está con su oído presto a escuchar nuestras peticiones. Y que si pedimos conforme a su voluntad, Él va a responder y va a darnos las peticiones de nuestro corazón. Qué mayor gozo que ese, saber que estamos en las manos de nuestro Padre y que nada nos puede arrebatar una vez que fuimos comprados a través de la obra de Cristo y que reconocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos seguridad de vida eterna y estamos en la mano de nuestro Padre Celestial. Y como dice la palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, nada puede arrebatarnos de su mano. ¿Qué mayor gozo que ese? Saber que estamos en la mano de nuestro Padre y saber que nos espera una ciudadanía en los cielos. Así que los animo, hermanos, a que estén con sus corazones gozosos y fervientes y reunidos para aprender cada día más de su palabra, para conocer cada día un poco más a nuestro Padre Celestial y así caminar en obediencia, caminar en santidad, para glorificarle, porque Él es digno de toda la obra, de toda la gloria por los siglos de los siglos. Así que, como siempre les digo, que no pongan
su mirada en quien les está hablando, solamente soy una herramienta que utiliza Dios, soy una herramienta muy imperfecta, pero que Dios utiliza solamente para poder exponer su palabra. Espero hacerlo con excelencia, pero como siempre les digo, no pongan su mirada en mí, sino en la palabra de Dios, que es la que va a nutrir nuestras vidas, la que va a hacer que podamos crecer cada día un poco más. Y damos gracias porque nuestro pastor, nuestro amado pastor y su esposa, también nuestra querida Eli, pueden estar descansando porque necesitan descansar y tan merecido lo tiene por cómo cuidan a su iglesia. Así que aprovechamos para que nuestro pastor también pueda estar descansando. Y hoy quiero compartirles un pequeño devocional que se llama Pasos correctos y victoria asegurada. Pasos correctos y victoria asegurada. Y si hay algo que tenemos en común, ya sean personas creyentes o no creyentes, cristianos o no cristianos, es que a lo largo de la vida debemos tomar distintos tipos de decisiones. Ya sea desde chiquititos, en el momento que empezamos a crecer, empezamos a tomar decisiones. Al principio son decisiones quizás más sencillas, tenemos que decidir entre algunas cosas que por ahí no son tan complejas, pero a medida que empezamos a crecer y a medida que las exigencias y las responsabilidades empiezan a crecer y vamos pasando de grado, vamos pasando a la primaria, a la secundaria, después a la universidad, tenemos un trabajo y después nos casamos y tenemos familia y tenemos un hijo como Timoteo que demanda mucho, nuestras responsabilidades cada vez son más grandes y las decisiones que tenemos que tomar cada vez son más grandes y más complejas. Y hay distintos tipos de decisiones. Hay decisiones que tienen que ver con proyectos que tengamos, con anhelos que deseamos cumplir. Hace 2 miércoles, el pastor predicó sobre nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestra consejería que tiene que hacer acorde a la voluntad de nuestro Dios. Y pueden ser proyectos, quizás estés planificando, no sé, mudarte o construir un hogar, quizás estés planificando un nuevo emprendimiento, un trabajo, algo nuevo que quieras hacer, quizás estés terminando tus estudios en la secundaria y tengas que tomar una decisión con respecto a cómo continuar, si vas a estudiar alguna carrera universitaria, quizás tenga que ver con un viaje. Hay 1.000.000 de decisiones que debemos tomar y a veces decisiones no solamente con proyectos o decisiones que tengan que ver con anhelos que tengamos que tomar. Muchas veces son decisiones con algunas batallas o con momentos difíciles que tengamos que atravesar y que tengamos que tomar alguna decisión. Y qué mejor que consultar a nuestro Dios, que es la fuente de sabiduría para tomar cada una de las decisiones, que nos va a guiar en ese proceso para tomar las decisiones correctas. Alguien escribió una vez, tomar una decisión sin consultar a Dios es tomar tu peor decisión. ¿Escucharon? Tomar una decisión sin consultar a Dios es tomar tu peor decisión. Es por eso que el título de este devocional se llama Pasos correctos y victoria asegurada. Y lo que vamos a ver en esta noche es que los pasos correctos llevan a los hijos de Dios a obtener victoria. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son los pasos correctos? Este devocional te va a mostrar 3 pasos que el cristiano, que el creyente, que el hijo de Dios debe cumplir para obtener la victoria asegurada, para hacer aquello que Dios dispone y saber que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y para ello hoy vamos a estar estudiando en el Antiguo Testamento, 2 Samuel, vamos a estar en el capítulo 5, versículo 23 al 25. 2 Samuel, versículo 5, versículos 23 y 25 en el que vamos a estar estudiando, pero vamos a leer todo el contexto. 2 Samuel, versículo 5, y vamos a leer del 17 al 25, pero nos vamos a centrar del 23 al 25. Y dice así, David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey de Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve,
porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasín, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasín. Versículo 21. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás ya esos enfrente de las balsameras. Y cuando oirás ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Versículo 25. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Vamos a orar para encomendar esta reunión. Padre Celestial, Señor Santo, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder escudriñar tu palabra. El privilegio, Señor, de poder estar escuchando tu santa y bendita palabra, que es la que va a nutrir nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que puedas darnos sabiduría para poder entender el mensaje de esta noche y principalmente tener corazones sensibles, Señor, para poder escuchar y para poder aplicar tu santa y bendita palabra. Te damos gracias por este tiempo en comunión y lo ponemos en tus manos. En el bendito nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y para situarnos un poco en contexto, en los versículos anteriores vemos que David había sido ungido como rey de Israel. Y lo que podemos ver es que David ya era una persona conocida, era una persona con fama, era una persona exitosa, era una persona muy admirada, ya era el rey de Israel. Pero David tenía algo en claro, que su grandeza provenía exclusivamente de Dios. David sabía que para mantener su grandeza tenía que tener una relación cercana con nuestro Dios. Y el primer paso que un cristiano debe dar es consultar a Dios. El primer paso que un cristiano debe dar es consultar a Dios. Y veamos el versículo 23 que dice: y consultando David a Jehová. Y consultando David a Jehová. Ahora, presten atención a algo. Cuando David hizo esta consulta, él venía de haber luchado con los filisteos. Vemos en los versículos anteriores que dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y dice más adelante: David entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Lo entregarás en mi mano? Y Jehová respondió: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y David vino a Baal-Perasín, y allí los venció David. Los venció. Entonces vemos que David, previamente a esta segunda etapa, ya había vencido a los filisteos. Él ya había tenido victoria sobre los filisteos. Pero presten atención a lo que hizo David. Noten que, sin embargo, él, a pesar de ser el rey de Israel, de ser una persona poderosa, admirada, una persona exitosa, y de haber ya vencido a los filisteos, él puso en primer lugar a Dios. Y lo que hizo David fue consultar nuevamente a Dios. Él no se aventuró nuevamente a decir: bueno, ya vencí a los filisteos, soy el rey de Israel, tengo todas las tropas a mi orden. No se anticipó a tomar una decisión aventurada, sino que David, luego de haber vencido a los filisteos, volvió a consultar. El versículo 23 dice nuevamente: y consultando David a Jehová. Vemos que él volvió a consultar. Él sabía que para tener victoria dependía 100% de su relación con el Señor. Y ese es el ejemplo que debemos tomar como cristianos. No importa si quizás tenga 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, si quizás sos una persona, un cristiano muy crecido espiritualmente, si tenés a tu cargo ministerio, si sos un líder, si has leído a lo largo de tu vida 30 veces la Biblia, no importa si eres muy inteligente. David consultó a Jehová, y eso es lo que debemos hacer como hijos de Dios.
El primer paso que debe hacer un cristiano es que debe consultar a Jehová. No importa la condición en la que estés. Si estás muy crecido espiritualmente o quizás no tanto. No importa, debes humillarte y debes hacer como hizo David. Debes consultar a Jehová. El Salmo 32, 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Quién nos hará entender sino Jehová? Te haré entender y Dios te enseñaré. Y vemos nuevamente el artículo que usa, el camino en que debes andar. No hay varios caminos, Dios tiene un camino trazado para nosotros. Y ese es el camino en que debemos andar, pero para eso debemos consultar a Dios. Isaías 46, versículo 9 y 10, dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Acuérdense de las cosas pasadas, acuérdense de siempre, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Él está diciendo, acuérdense de quién es Dios, acuérdense de mí, que anuncio todas las cosas desde antes que sucedan, porque soy un Dios soberano, porque conozco todas las cosas y sé lo que va a venir y conozco el camino. Acuérdense de eso, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. El consejo de Dios permanecerá. No importa el tiempo, no importa si fue hace más de 2000 años, si es en la actualidad, el consejo de David permanecerá. El Salmo 33, versículo 11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Y esto refuta a aquellos que la Biblia es anticuada, que la Biblia es algo retrógrado. Y acá vemos que el consejo de Dios fue útil tanto para David como para hoy en nuestros días. Porque el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Es muy importante que nosotros consultemos a Dios por cada una de las decisiones. Y no me estoy refiriendo a aquellas decisiones como, por ejemplo, lo llamo al pastor porque hoy es viernes y no sé realmente si comerme una virtuosa o comerme una pizza. Por supuesto que el pastor, con todo su amor y delicadeza, te va a decir, bueno, hermanito, decime, ¿tenés mucho colesterol? Bueno, te recomiendo que hoy no comas la virtuosa, que es tan rica, y comete una pizza con poquita sal. El pastor nos va a aconsejar. Pero no me refiero a ese tipo de decisiones que tienen que ver, sino a aquellas decisiones importantes. Debemos consultar a Jehová para que Él dirija nuestra vida. Y la manera de consultar es a través de la oración. Debemos orar con Dios, debemos apartar un tiempo cada día, un tiempo de comunión, un tiempo donde podamos encomendar nuestra vida y que Él nos pueda dirigir. Y tenemos a nuestro pastor, que Él nos va a responder y Él nos va a aconsejar. Lo que pasa es que muchas veces no queremos consultar a nuestro pastor porque, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que es lo que nos va a decir. Y si sabemos lo que nos va a decir es porque es la palabra de Dios. Entonces sabemos cuál es la respuesta. Es muy importante que no nos aventuremos a tomar decisiones precipitadas, sino que como hizo David, podamos consultar a Dios para dar el primer paso correcto hacia la victoria. No te apresures a tomar una decisión rápida y a poner en tu propia opinión, sino consultar a Jehová. Consulta a nuestro Dios. Tomate tu tiempo de oración, tomate tu tiempo y consulta a Dios. Entonces el primer paso que un cristiano debe dar es el de consultar a Dios. Aprendamos de David a no dar ningún paso sin Dios. El segundo paso que un cristiano debe dar es escuchar la voz de Dios. Y vemos el versículo 23 que dice: y consultando David a Jehová, Él le respondió. Él le respondió. ¿Y cómo responde Dios? A través de su palabra. Dios nos responde a través de su palabra. Y hoy vivimos actualmente en una cultura en que todos quieren que se escuche su propia voz. Y lo que menos quieren hacer es escuchar la voz ajena. Escuchamos muy poco a los demás y especialmente escuchamos muy poco a Dios.
Sabemos que el mundo le ha dado la espalda a Dios. Sabemos que el mundo le ha puesto un bozal en la boca a Dios, un tapabocas. No quiere escuchar lo que Dios tiene para aconsejarnos. Y así está el mundo, cada vez en más decadencia. El mundo cada vez está más enterrado en su propio pecado. El mundo avanza tecnológicamente, pero decae en todo lo demás. Eso es porque no quieren escuchar la voz de Dios. Nuestro Señor nos creó para que podamos escuchar mucho más de lo que hablamos. Nos creó con 2 oídos, 2 orejas y una sola boca. Santiago nos dice, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír. Debemos escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? A través de su palabra, a través de su santa y bendita palabra. Job 34:16 dice, si pues hay entendimiento en ti, si hay entendimiento en ti, oye esto, escucha la voz de mi palabra. Si crees que hay entendimiento, si estás razonando, escucha esto, escucha la voz de mis palabras. Debemos escuchar a través de la palabra de Dios, a través de sus santas escrituras. Y hoy en día se escucha mucho que muchas denominaciones hacen alusión de que Dios habla por sueños y que Dios me mostró esto de alguna manera y que Dios me mostró esto y que tuve algún tipo de sueño y que tuve una visión y Dios me ha mostrado el camino. Dios, todo lo que tiene que expresarlo tiene en su santa palabra. Debes apartarte un tiempo cada día para estar en comunión. Recordá que cuando orás al Señor estás hablando y que Él te responde a través de las Escrituras. Debes tomarte, es muy importante que tomes tu tiempo para estar a solas con el Señor y hacer tu devocional. Es muy importante que cada miércoles y cada domingo puedas congregarte, porque es para tu crecimiento y porque muchas veces Dios te responde a través de un devocional o el del sermón de cada domingo. Por eso es importante, cada miércoles y cada domingo que no escuches, en este caso, y que no te congregues, estás perdiéndote de escuchar la voz de Jehová. Y lo que te está diciendo Dios es que no hay entendimiento en ti. Si pues hay entendimiento, oye esto, escucha la voz de mi palabra, escucha mis palabras. Ahora imagínense esto. Tantas veces he dicho que amo profundamente el mar, que me encanta meterme, que uno de mis deportes preferidos es el surf, estar con mi tablita. Ahora imagínense esta situación. Mi lugar preferido en el mundo por su naturaleza, ¿no? Es una ciudad en Brasil que se llama Guarda-Umbaú. Toda la vida dije, me gustaría vivir en ese lugar. Es un lugar donde tiene una montaña, al lado de un río, el mar, se puede pescar, no hay shopping, es un pueblo chiquitito, todo de madera, tiene las olas perfectas, es el lugar ideal. Ahora imagínense que yo anhelo tanto ese lugar y que leo en un diario que abrieron una iglesia bautista. Una iglesia bautista es un lugar. Entonces yo lo llamo a nuestro querido pastor, le digo, pastor, necesito tener necesito consultarle algo. Nos juntamos con nuestro pastor y le digo, tuve un sueño, soñé que estaba montado en la tabla surfeando y que justo había uno al lado mío y le predicaba el evangelio. Y después íbamos juntos a esa iglesia bautista. Yo creo que el Señor me mostró que con mi familia debemos irnos a Guarda-Umbaú. ¿Qué es lo que me dice? Imagínense la cara del pastor. ¿Qué diría, no? Pobre Luquita, ¿no? ¿Qué le habrá pasado? Porque ¿cómo vamos a interpretar que Dios nos habla a través de sueños si no prestamos atención a lo que nos dejó plasmado en sus palabras, en su santa palabra? Aquí es donde tenemos la respuesta de todo, en su santa palabra. El Salmos 1, muy conocido, dice, en la ley de Jehová está su delicia, está mi delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y en su ley medita de día y de noche. Ahora presten atención a algo. Usa la palabra meditar. Y para meditar en algo de día y de noche, previamente hay que memorizarlo. Y para memorizar algo, previamente hay que leerlo. Entonces lo que él está diciendo, debes leer la palabra de nuestro Señor, memorizar y meditar cada día en ella. Porque en su ley medita de día y de noche. En su palabra debemos meditar de día y de noche. Deuteronomio 27:10 dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios
Oirás, usa el imperativo, oirás, debes escuchar la voz de Jehová tu Dios. Más adelante en Deuteronomio 28:2 dice, vendrán sobre ti, escuchen este versículo, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hay tantas bendiciones que están ahí a la puerta y que muchas veces nos las perdemos por no escuchar la voz de Jehová, por querer tomar nuestras propias decisiones sin escuchar lo que Dios nos tiene para marcar. Por eso el cristiano debe escuchar la voz de Jehová para dar el segundo paso correcto. El primero es consultar a Dios y el segundo paso es escuchar la voz de Jehová. Debemos pasar un tiempo leyendo su palabra. Un tiempo cada día. Es importante que te congregues, es importante que estés cada miércoles y cada domingo para crecer y para escuchar lo que Él tiene para decirte. Y así vas a estar seguro que aquello que consultaste, Él te lo va a responder. Como Jehová le respondió a Rabí. Y consultando David a Jehová, Él le respondió. ¿Y cómo le respondió? Le respondió concretamente con aquello que debía hacer. No subas, sino rodéalos y vendrá a ellos enfrente las balseramas. Le respondió exactamente lo que debía hacer. Y así Dios también nos responde. A nosotros el camino que debemos andar. Y el tercer paso que un cristiano debe dar, el tercer paso correcto para obtener victoria, es obedecer a Jehová. El tercer paso es obedecer a Jehová. El versículo 25 dice, y David lo hizo así, como Jehová lo había mandado. ¿Cómo lo hizo David? Lo hizo así. Y no lo hizo, bueno, escuché a Dios, le consulté a Dios, lo escuché a Dios, Él me dijo lo que tenía que hacer y lo hice más o menos como Él me dijo. Presté atención a casi todo, pero bueno, esto creo que lo cambio un poquitito. En vez de hacerlo así, lo cambio un poquito y lo hago así. No, David lo hizo así exactamente como Jehová se lo había mandado. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Ahora imagínense que tenemos como nuestro celular WhatsApp y uno de los contactos es nuestro Señor Jesucristo. Ahora le mandamos un WhatsApp al Señor Jesucristo y le preguntamos por una decisión que tenemos que tomar. Le mandamos, le llega, tiene las dos tildes que vemos que le llegó el mensaje. Y aparece escribiendo el Señor Jesucristo, escribiendo el Señor Jesucristo, escribiendo. Tarda, ¿viste? Como nuestros padres cuando aparecen escribiendo, que están un rato largo y por ahí te ponen ok, bueno, pero está escribiendo y nos responde exactamente lo que le preguntamos. Y luego nosotros le consultamos a nuestro Señor, Él nos respondió, nos llegó el mensaje, ¿y qué hacemos nosotros? Y no hacemos exactamente lo que Él nos dice. Imagínense cuál sería la respuesta del Señor Jesucristo en el WhatsApp. ¿Vieron la carita esa del emoticón? Que está el nenito con la mano así. Ahora imagínense a nuestro Señor. Le consultamos, nos responde y hacemos otra cosa. Va a ser así. Y eso es el tercer paso que debe dar un cristiano. Consultar a Jehová, escuchar a Jehová. Y el tercero, y tan importante como los otros dos, es obedecer a Jehová. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. Debemos obedecer a lo que dice nuestro Señor. Porque Él es la fuente de sabiduría. Él, como decía Isaías, Él conoce lo por venir. Él sabe exactamente qué es lo que debemos hacer. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen. Hacen lo que yo les digo. Mis ovejas me escuchan y hacen lo que yo les digo. Muchas veces nos perdemos de tantas victorias, de bendiciones, por no obedecer la ley de Jehová. Jeremías 42:6 dice, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien, dice, nos vaya bien. Sea bueno o sea malo. Cuando busqué la traducción de lo que significa sea bueno o sea
agradable o no sea agradable, no significa algo malo, porque nunca Dios nos va a hacer que hagamos algo malo. Lo correcto sería leerlo así: nos guste o no nos guste, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Sea de nuestro agrado o no sea de nuestro agrado, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. ¿Para qué? Para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. El Señor siempre quiere que nos vaya bien. Es un Dios de bondad, es un Dios de misericordia. Muchas veces, a veces, nos hace pasar por lugares más difíciles, pero que sabe que vamos a pasar. Y eso es para nuestro crecimiento espiritual. Pero Dios siempre nos va a guiar en un camino correcto. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su propia opinión. Es decir, el necio es el que toma su propia opinión, el que no quiere escuchar. Pero ¿quién es sabio? El que obedece el consejo. Debemos obedecer el consejo de Dios. Es importante que como cristianos obedezcamos a la palabra de Dios. Es muy importante. Debemos obedecer a Jehová para dar el tercer paso correcto. Entonces hoy vimos 3 pasos que debe dar un cristiano para alcanzar la victoria. Hoy vimos que para tener victoria debemos consultar a Jehová. Debemos someternos con humildad, así como lo hizo el rey David. Y el rey David, que era una persona exitosa, que era una persona victoriosa. No importa lo crecido espiritualmente, no importa cuántos años tengas en el Evangelio. No importa el cargo que tengas, debes humillarte y consultar a Jehová para tomar las decisiones y hacer el primer paso correcto. El segundo paso que debes hacer es escuchar la voz de Jehová. Debes estar atento a la voz de Jehová. Debes pasar tiempo leyendo su palabra. Debes pasar tiempo en comunión con tu Dios. No te pierdas cada miércoles y cada domingo el devocional y el sermón para escuchar su palabra. Debes asistir a la iglesia para escuchar la voz de Jehová. Y el tercer paso es la obediencia, y tan importante como el primero y segundo paso. Debes obedecer a su palabra. Es muy importante la obediencia. A veces cuesta, a veces es difícil, pero la obediencia siempre va a hacer que nos vaya bien. Y vamos a ir según el camino que Dios nos está mostrando. Y sabemos que si hacemos lo que Dios nos está mostrando, vamos a tener victoria. Así como la tuvo David, que venció por primera vez a los filisteos y que luego no se apresuró a tomar una decisión rápida y que no tuvo soberbia en saber que era rey que había vencido, sino que nuevamente él volvió a consultar a Jehová, escuchó la voz e hizo exactamente lo que Dios le había mandado. Y eso es lo que debemos hacer como cristianos. Debemos tomar los 3 pasos correctos. ¿Y qué pasa cuando hacemos los 3 pasos correctos? Cuando consultamos, escuchamos y obedecemos. Lo que sucedió a David. E hirió David a los filisteos de Jebar hasta llegar a Geser. Es decir, David tuvo victoria. ¿Por qué? Porque cumplió los 3 pasos que Jehová nos manda a cumplir. Así que, hermanos, les animo a que puedan hoy estar meditando en este devocional, que puedan estar meditando y consultando, teniendo una comunión con el Señor, que puedan estar escuchando su palabra cada día. Cada día que no escuchan su palabra es un día perdido, un día en el que no estás creciendo espiritualmente y debes ser obediente. Debes ser obediente porque vas a tener victoria, pero el principal motivo de la obediencia es porque sos dulo de Cristo. Porque si sos su hijo, fuiste comprado y porque ahora tu Señor y tu amo es Dios y debes obedecerle y vas a tener victoria. Y para despedirme quiero leerle una cita de Charles Spurgeon que dice así: Cristiano, si quieres conocer la senda del deber, ten a Dios por brújula. Si deseas dirigir tu barco a través de las imponentes olas, pon en timón en las manos del Todopoderoso. Muchas rocas podrán ser esquivadas si permitiésemos que nuestro Padre gobernase el timón. Muchos bancos de arena podrían ser evitados si dejáramos a su soberana voluntad escoger y mandar. Debemos darnos cuenta de que la providencia de Dios nos guía
Y si la providencia tarda, esperemos hasta que la providencia llegue. Esperemos en Jehová. Vamos a orar para cerrar esta reunión. Padre Celestial, Señor Santo, te damos gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, en el que podemos escuchar tu palabra, que es la que nos guía, Señor, la que nos edifica cada día, para estar prestos a ella, para crecer cada día un poco más en obediencia, para crecer en santidad, para mostrar al mundo que tú eres Dios, el único Dios, el Dios sin igual, un Dios lleno de misericordia, un Dios fiel, un Dios que ama a sus hijos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a consultarte cada día, a estar atentos a la voz a través de tu palabra y que nos ayudes, Señor, a ser obedientes, Señor. Que nos ayudes, Señor, a cumplir con tu palabra y dar un testimonio a este mundo que está perdido. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de este momento difícil podemos estar unidos como iglesia y sabiendo que tú nos tienes en tus manos, Señor, sabiendo que no importa lo que suceda, tú nos tienes en tus manos y que no hay nada que nos pueda separar. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos por nuestros hermanos, por aquellos que pasan dificultades, momentos difíciles, Señor, aquellos que están pasando aflicciones, que puedan encontrar el consuelo en tu palabra y la paz que solamente proviene de ti, Señor. Y si hay alguien que está viendo este video y que no tiene seguridad de vida eterna, Padre, que aún no ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, te pedimos que obres en su corazón, Señor, que pueda depositar su confianza en Cristo, Señor, como mediador y como entrada a tu santo templo, Señor, y que sus pecados sean borrados. Te agradecemos por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.